La sobreprotección de mi padre casi destruyó nuestra relación, pero juntos lo superamos. Cuando mi madre falleció, me invadió una sensación de vacío que jamás creí posible. No fue solo su pérdida, sino el impacto en mi padre. Estaba completamente perdido. Vi a un hombre fuerte, que siempre había sido mi apoyo, convertirse en alguien completamente diferente, alguien incapaz de lidiar con su propio dolor. Empezó a tratarme como si fuera de cristal, como si algo pudiera destrozar mi esencia. El Lung. Miedo a perder a otra persona a la que amaba lo consumía por completo. Quería comprender, quería abrazar ese miedo, pero al mismo tiempo me sentía asfixiada por él. Quería la libertad de vivir mi vida, de seguir adelante, pero él no me lo permitía. Siempre ahí en cada movimiento, con esa mirada de constante preocupación. Y cuanto más intentaba protegerme, más sentía que estaba perdiendo algo fundamental, mi propia autonomía. Los días se volvieron más difíciles, cada uno con una mayor dosis de tensión. No podía salir de casa sin que él me interrogara sobre cada detalle, sobre cada persona que conocía. No era por malicia, lo sé, era solo miedo. El miedo de perderme como había perdido a mi madre. Empezaba a sentirme atrapada en una jaula donde mi padre era el único que tenía la llave, pero no la usaba para liberarme. No quería hacerle daño, pero al mismo tiempo sentía que me desvanecía. Con cada pregunta que hacía, con cada control disfrazado de preocupación, me sentía más pequeña. Ya no sabía quién era, o al menos no sabía en quién me estaba convirtiendo. Me encontré en un lugar oscuro, donde su amor, aunque genuino, me consumía. Intenté hablar con él. Intenté explicarle que no necesitaba esta vigilancia constante, que era capaz de cuidarme sola, de tomar mis propias decisiones, pero solo decía, solo quiero protegerte, no sé qué haría si también te perdiera. Y eso me rompió el corazón, porque en el fondo sabía que no lo hacía para atraparme, solo intentaba aferrarse a lo que le quedaba. Controlar lo que podía, ya que el resto de su vida se sentía tan fuera de control. Pero no podía seguir viviendo así. Sabía que si no encontraba la manera de liberarme de esta situación, acabaría perdiéndome. Necesitaba demostrarle a mi padre que, a pesar de su dolor, podía seguir adelante. Necesitaba que comprendiera que al dejarme volar, no me estaba perdiendo. El punto de inflexión llegó una noche en que me esperaba de nuevo. Había salido a cenar con amigos y, como siempre, me envió mensajes repetidamente, preguntándome dónde estaba, qué hacía y con quién. Al llegar a casa, lo encontré sentado en la cocina con la expresión seria. No me miró a los ojos, como si temiera que lo viera débil, pero fue en ese momento que tomé una decisión. Lo miré y le dije, papá, sé que tienes miedo, pero necesito vivir mi vida, necesito alejarme un rato o me perderé en este miedo. Guardó silencio un rato, observándome. Luego simplemente dijo, solo quiero que seas feliz, hija, pero enséñame a soltar, enséñame a confiar en ti. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era hora de empezar a demostrarle a mi padre que era capaz de caminar sola. Los días siguientes fueron difíciles. No porque se opusiera directamente a mí, sino porque su miedo seguía ahí, constantemente, en los pequeños gestos, las miradas de preocupación, las palabras que no decía. No me impedía salir ni tomar mis propias decisiones, pero de alguna manera seguía intentando mantenerme cerca. Empecé a comprender que su proceso de liberación también era gradual. Fue un proceso de adaptación para ambos. Él seguía teniendo miedo de perderme y yo seguía sintiendo el dolor de la ausencia de mi madre, pero empezábamos a encontrar un equilibrio. Empecé a mostrarme más fuerte, a confiar más en mis propias decisiones. Lo que más me impactó de este proceso fue darme cuenta de que, al liberarme, también lo liberaba a él.
Él empezó a ver que, al apoyarme y confiar en mí, no me dejaba ir, sino que simplemente me permitía crecer. Esto, de alguna manera, nos unió más que nunca. Fue durante esta fase que empezó a mostrar más interés en volver a hacer las cosas que disfrutaba. Empezó a salir a pasear con amigos, a tocar la guitarra, algo que no había hecho desde que falleció mi madre. Poco a poco, la casa se fue volviendo más luminosa. El silencio del dolor fue reemplazado por conversaciones más profundas e incluso risas. El proceso no fue rápido ni fácil, pero fue real. Mi padre estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a no vivir con tanto miedo. Seguía dándome consejos y aunque ya era adulta, a veces sentía que aún necesitaba su guía. Pero algo había cambiado. La dinámica entre nosotros estaba más equilibrada. Ya no se sentía tan responsable de mi felicidad. Empezó a darse cuenta de que su felicidad también residía en mí, pero no dependía de su control. Y yo empecé a darme cuenta de que, al confiar en él, también le estaba permitiendo volver a ser feliz. El momento que marcó definitivamente este cambio fue cuando me llamó, emocionado, para contarme que había conocido a una mujer llamada Elisa. Me sorprendió, no porque no mereciera volver a ser feliz, sino porque nunca imaginé que se abriría a nadie tras la muerte de mi madre. Al principio fui cautelosa, no quería que ella fuera un sustituto de mi madre, pero al ver el brillo en sus ojos al hablar de ella, comprendí que el dolor no borra el amor. Se estaba permitiendo amar de nuevo y en cierto modo yo estaba aprendiendo de él. Cuando me pidió que conociera a Elisa, fui con el corazón abierto. No quería juzgarla, quería entender si realmente era buena para él, si era lo que necesitaba en ese momento. Y con el tiempo, me di cuenta de que ella le aportaba algo que él necesitaba: ligereza. No intentaba reemplazar a nadie, simplemente le dio nueva energía a su vida, y eso marcó la diferencia. Empecé a comprender que al permitir que mi padre experimentara un nuevo amor, no me estaba intercambiando, no me estaba dejando de lado, simplemente estaba permitiendo que la vida siguiera adelante. Y al ver su felicidad junto a ella, también encontré paz. Fue un proceso de aceptación, pero también de gratitud. Gratitud por haberme enseñado que el amor no tiene por qué ser posesivo, que puede ser libre, sano y transformador. Yo, por otro lado, también estaba aprendiendo a darme permiso para ser feliz, a seguir mi propio camino, a tomar mis propias decisiones sin miedo. Y esto, por simple que parezca, fue un punto de inflexión crucial en mi vida. Me di cuenta de que no tenía que elegir entre él y mi libertad. Podía tener ambos de forma equilibrada, con respeto y amor. Y fue en ese momento que me sentí verdaderamente libre. Al ver a mi padre y a Elisa juntos, cada vez más unidos, comencé a reflexionar sobre mi propia vida. Me había cerrado a las relaciones, temerosa de amar y de involucrarme con alguien. Siempre pensé que podría perder mi libertad o perderme en la otra persona, como vi que sucedía con mi padre. Pero al observarlos a ambos, comprendí que el amor no tiene por qué ser una prisión. No tiene por qué ser una relación de control, sino de compañerismo. Aprendí que cuando el amor es sano, te fortalece, te libera y no te aprisiona. Esto cambió mi forma de relacionarme con las personas que me rodeaban. Comencé a abrirme más, a confiar, a dejarme amar sin miedo a perder mi esencia. Estaba aprendiendo de la historia de mi padre a amar sin restricciones, a darme permiso para ser feliz. El punto de inflexión en mi vida, y creo que también en la de mi padre, fue el día que nos sentamos a hablar del futuro. Fue una tarde tranquila, una tarde en la que él, con Elisa a su lado, empezó a hablar de cómo finalmente se sentía en paz. Me dijo: nunca imaginé que podría volver a amar, pero más que eso, nunca imaginé que podría dejar que alguien me amara sin miedo.
Esa frase me acompañó durante días. Sabía que hablaba de amor, pero también de vida. En ese momento, me enseñó que la verdadera superación no solo reside en seguir adelante, sino también en aprender a dejar entrar el amor, incluso cuando las cicatrices parecen demasiado grandes. Me mostró que el amor puede sanar, puede transformar, puede dar fuerza cuando todo parece perdido. Comencé a aplicar esta nueva visión del amor a todas las áreas de mi vida. La superación de mi padre no se trató solo de que aprendiera a dejarme ir. Se trató de que aprendiera a permitirse vivir de nuevo. Y eso fue lo que me enseñó a liberarme del miedo que cargaba. Vivía con el miedo de que al abrirme al mundo terminaría perdiéndome, como él se había perdido antes. Pero al ver su felicidad y la confianza que tenía en Elisa, comprendí que la confianza, tanto en mí como en los demás, es la clave para vivir en libertad. Al soltar las ataduras del miedo, comprendí que yo también podía vivir la vida con más tranquilidad, con más confianza, sin tener que preocuparme por lo que pudiera perder. La primera vez que asistí a su boda fue un momento surrealista. Estaba feliz, por supuesto, pero también emocionada de una manera que no había imaginado. No porque se casara, sino porque estaba haciendo algo que nunca pensé que vería. Se estaba dando la oportunidad de ser feliz, de empezar de nuevo. Lo hacía no por mí, sino por sí mismo. Y eso, en cierto modo, me hizo reflexionar sobre todas las veces que me había dejado controlar por el miedo a la pérdida. Yo también necesitaba empezar a darme la oportunidad de ser feliz, de empezar de nuevo. En la boda, mientras él y Elisa bailaban su primer baile, los miré y vi algo más que una simple pareja. Vi su transformación, vi el amor que realmente libera, no el que ata. Los meses siguientes fueron un tiempo de adaptación para todos, pero uno saludable. Lo más importante fue ver cómo mi padre se reconstruía paso a paso y cómo yo finalmente me reencontraba conmigo misma. Empecé a viajar más, a involucrarme en nuevos proyectos, a vivir las experiencias que siempre había deseado. Me lo permitía. Elegía para mí lo que nunca imaginé posible. Vi a mi padre empezar a hacer lo mismo. Empezó a salir más, a volver a hacer cosas que amaba, como tocar la guitarra, algo que no había hecho desde la época de mi madre. Con cada pequeño cambio en él, con cada paso que daba para reconectar con su propia felicidad, sentía que mi vida se aligeraba. Y así entendí que superar la adversidad no es algo que se hace solo. La verdadera superación llega cuando aprendes a permitir el amor, el apoyo y la confianza en los demás. Con el tiempo, mi relación con mi padre se transformó por completo. Empezamos a hablar de todo, del pasado, del futuro, de los errores que habíamos cometido y de lo que habíamos aprendido. En una de esas conversaciones me dijo: «Me demostraste que no tengo que tener miedo de perderte para verte feliz». Y yo, a su vez, aprendí que puedo volver a ser feliz sin tener que reemplazar a nadie. Lo escuché con el corazón lleno de gratitud, porque en esas palabras comprendí lo que realmente significa superar. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello. Superar es aceptar, es transformar el dolor en fuerza, y él lo había aprendido, y yo también. Cada día que pasaba, sentía que mi padre se volvía más independiente, más alegre. Encontró el equilibrio, y este equilibrio también se reflejó en mí. Empecé a darme cuenta de que, al igual que él, yo también podía buscar la felicidad, sin miedo a perderla. No necesitaba sacrificar mi libertad para complacer o preocupar a alguien. De hecho, necesitaba aprender a vivir para mí misma, a confiar en que podía estar bien, incluso en momentos de transición. Y eso fue lo que me permitió encontrar un nuevo camino, lleno de oportunidades y nuevos aprendizajes. También aprendí a confiar más en mí misma, en mis decisiones, en mi derecho a ser feliz.
Cuando comencé a abrirme de verdad a nuevas experiencias, sin el peso del miedo a perder algo o a alguien, fue como si un mundo nuevo se abriera ante mí. Viajé a nuevos lugares, conocí gente increíble y aprendí que la vida se trata de nuevos comienzos. Mi padre, ahora casado y más feliz, me apoya de una manera diferente. Ya no tiene ese control. Me da espacio, pero con cariño, con una mirada de orgullo. Su mirada hoy es la de un padre que ve a su hija lista para vivir, que ve a su hija capaz de seguir su propio camino. Esto me dio aún más valor para seguir adelante, para permitirme vivir sin limitaciones. Hoy, mirar a mi padre y ver en qué persona se ha convertido me llena de alegría y orgullo. Encontró en Elisa el amor que tanto buscaba. También se encontró a sí mismo, su fuerza, su valentía para seguir adelante. Y yo, a su vez, encontré la libertad de ser quien realmente soy, sin miedo a perder lo que ya no era mío. Aprendí que, a menudo, lo que nos frena no es la falta de amor, sino el miedo a la pérdida. Superarlo significa aprender a vivir con este miedo, pero sin dejar que defina nuestras decisiones. Aprendí que es posible ser libre, incluso dentro de una relación. Y esto es algo que mi padre y yo aprendimos juntos. Y eso, para mí, es el mayor regalo. Lo más hermoso de todo este proceso fue ver a mi padre redescubrir su amor por sí mismo. Ya no estaba perdido. Había encontrado una nueva perspectiva de la vida. Al ver esto, comencé a darme permiso para hacer lo mismo. Ya no tenía que tener miedo. Podía ir más allá de lo que jamás había imaginado. Podía ser dueña de mi propia historia, ser feliz sin restricciones, sin miedo a la pérdida. Ya no necesitaba sacrificar mi felicidad para complacer a alguien más, porque sabía que quien me amara de verdad me amaría libremente. Y eso, para mí, es la verdadera superación, la libertad de ser quien realmente eres. Y al final, me di cuenta de que el dolor inicial, la sensación de pérdida, fue un catalizador para la transformación. Me llevó a un estado de introspección, donde comprendí que no podía controlar las acciones de nadie, pero sí mi propia vida. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo viviría el presente y el futuro. Este aprendizaje de no aferrarme al pasado, de soltar lo que ya no me sirve, me dio una nueva perspectiva de la vida. Estoy agradecida por todo lo que he vivido, por todo lo que he aprendido, porque hoy soy una persona más fuerte, más libre y más tranquila. Hoy, mi padre y yo tenemos una relación diferente, más madura y equilibrada. Y me doy cuenta de que ya no tiene ese miedo. Me ve como una mujer capaz de vivir su vida, de tomar sus propias decisiones. Me ve como alguien que siempre está a su lado, pero que tiene su propio camino. Y eso, para ambos, es la mayor victoria. Porque al final, superar el duelo no se trata solo de vivir sin el peso del dolor. Se trata de aprender a vivir con él y seguir adelante, tomando las mejores decisiones para ti. El cambio en la relación de mi padre conmigo no fue mágico ni instantáneo. Llegó poco a poco, con pequeñas acciones, con conversaciones que surgieron con naturalidad. Empezó a comprender que su amor ya no me asfixiaba, que su confianza en mí no significaba que me perdería. Y yo empecé a darme cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, él también se estaba recuperando, encontrando su nuevo camino. Nuestra historia juntos se hizo más fuerte, más sana, más auténtica. Vi a mi padre empezar a vivir de nuevo, y con eso también me sentí más ligera, con más ganas de seguir adelante con mi propia vida. Lo que más me conmovió de todo este proceso fue darme cuenta de que nuestro dolor, aunque doloroso, nos condujo a un camino de transformación. Aprendí que, en lugar de dejarnos consumir por el sufrimiento, podemos usarlo para fortalecernos.
De hecho, podemos superar los momentos difíciles porque nos enseñan más que los fáciles. Al final, nuestra mayor lección fue liberar el miedo. El miedo a perder a alguien, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a no estar listo. Superar el miedo es un proceso gradual, pero al aprender a confiar, al aprender a dar espacio a los demás para que sean quienes son, es posible dar el primer paso hacia la libertad. Hoy, mi padre y yo hablamos de cómo ha cambiado nuestra relación. Él me mira con auténtico orgullo y yo lo miro con la misma admiración. Se ha convertido en un hombre más feliz y abierto. Y en cierto modo, me enseñó que no solo controlando podemos proteger a quienes amamos. El verdadero amor reside en dar espacio, en la confianza. Él volvió a vivir, a permitirse ser feliz, y eso me dio más valor para seguir adelante con mi propia vida. Ya no era un miedo mutuo lo que nos frenaba, sino una confianza sólida, construida con el tiempo. La verdad es que nadie está libre de cometer errores. Nadie es perfecto, pero lo que aprendemos de esos errores es lo que realmente nos forma. Con cada paso que daba mi padre para liberarse del miedo a perderme, yo también sentía una transformación interior. Pasé de ser la hija que dependía de su protección a la mujer que podía caminar a su lado, pero con autonomía. Esto no significa que dejara de amarlo ni de necesitarlo. Simplemente significa que aprendí a ser lo suficientemente fuerte para cuidarme, a confiar en mi propio juicio, a no vivir a la sombra del miedo. Fue un proceso largo, pero al final cada paso valió la pena. Pude demostrarle a mi padre que no necesitaba protección constante, que podía valerme por mí misma. Y él, a su vez, aprendió que al dejarme ser quien soy, no me perdería. Al contrario, me ganaría de una manera más verdadera y profunda. El amor que existía entre nosotros se fortaleció, pero de una manera que nunca creí posible. Sin control, sin presión, solo con respeto y confianza. Fue entonces cuando comprendí que el mejor regalo que podemos dar a otro es la confianza. Y cuando confías de verdad, no necesitas controlar. Seguí adelante con mi vida, me fui de casa, viajé y comencé a involucrarme más en cosas que siempre había querido hacer. Mi padre, a su vez, también comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Viajó con Elisa, hizo nuevos amigos y retomó antiguas aficiones que había descuidado. Esto me enseñó mucho sobre lo transformador que es el amor. No se trata de encontrar a alguien que llene el vacío, sino de permitir que la vida se desarrolle. Mi padre y yo comprendimos profundamente que el amor es mucho más que la necesidad de controlar o contener. El amor es libertad. El amor es confianza. El amor es una decisión constante de apoyar al otro sin miedo. Con el tiempo me di cuenta de que el mayor obstáculo que enfrentábamos era el miedo. Miedo a la pérdida, miedo a no ser suficiente, miedo a vivir sin el otro. Pero la verdadera libertad llega cuando aprendemos a superar este miedo, cuando podemos mirar a la otra persona y verla tal como es, sin intentar cambiarla, sin intentar controlar su destino. Esto aplica a cualquier relación, amistad, amor, familia, y con el tiempo aprendí que la verdadera conexión surge cuando dos personas, en su individualidad, deciden apoyarse mutuamente. Mi padre y yo lo hicimos. Nos apoyamos mutuamente, pero con la confianza de que cada uno tenía su propio camino. Mirando hacia atrás, veo lo necesario que fue todo. El dolor, la frustración, las conversaciones difíciles, las lágrimas, todo fue parte del proceso. No podemos evitar el dolor, pero podemos elegir cómo nos moldea. Y el dolor de perder a mi madre me trajo aquí, me acercó a mi padre, a un nivel nuevo, más
profundo y verdadero. Al mismo tiempo, me mostró que podemos reinventarnos, que la vida continúa, incluso después de la pérdida, incluso después del sufrimiento. Me enseñó que la felicidad no es algo que viene de afuera. La felicidad está dentro de nosotros, está en cómo elegimos vivir. Hoy, cuando miro a mi padre y veo el hombre en el que se ha convertido, lo admiro de una forma que jamás imaginé. Encontró el amor de nuevo, pero aún más importante, se encontró a sí mismo. Se permitió vivir de nuevo, libre del miedo. Y al hacerlo, me enseñó que yo también puedo ser libre, que yo también puedo elegir mi propio camino. Ambos aprendimos que el amor verdadero no se trata de control. El amor verdadero se trata de libertad. Y eso es lo que finalmente encontramos el uno en el otro. La libertad de ser quienes somos, de amar plena y verdaderamente. Sé que la vida no siempre será fácil, que aún tendremos desafíos por delante, pero viendo lo que hemos pasado, sé que podemos superarlo todo, juntos o separados, pero siempre con el mismo respeto, la misma confianza. El amor no nos aprisiona, nos libera, y yo, por fin, logré encontrar mi libertad. Mi padre también la encontró, y al final, ambos somos más fuertes, más felices y más completos de lo que jamás imaginamos. En eso consiste la superación: aprender, crecer y permitir que el amor, en todas sus formas, nos libere.